vamos un poco al tema, como bien sabéis o estáis informados, desde el verano del año pasado, en los meses de julio, pues tuvimos una serie de acontecimientos en el cultivo de maíz, que fue la aparición de una plaga, una nueva plaga tanto en España como en las comunidades de Cataluña y Aragón. Y bueno, pues era una plaga que la estábamos esperando, la buscábamos pero no la encontrábamos. Y bueno, pues en julio del año pasado pues saltó. Bueno, la Diabrótica virgífera es un coleóptero perteneciente, vamos a hacer un poco visión de cuál es nuestro próximo enemigo en el maíz. Pues es un coleóptero originario de la zona, bueno, de los Estados Unidos. Y pues bueno, saltó en el 92, además, aprovechando que, claro, estamos en un tema que ya al principio se ha hablado, estamos en un periodo convulso en Europa, pues en otro periodo convulso, que fueron las guerras de los Balcanes en el 92, pues en la antigua Yugoslavia también apareció, se cree que vino en un avión estadounidense. Y bueno, desde entonces pues se ha ido moviendo por Europa y pues bueno, al final ha saltado a la península. Tenemos en cierta manera, viéndolo por el lado de la actuación de la sanidad vegetal, teníamos una ventaja, por así decirlo, que es que hasta el 2014 era una plaga que estaba regulada como organismo nocivo de cuarentena en la Unión Europea, por lo que si esto nos hubiera ocurrido antes, pues las medidas que tendríamos que haber adoptado pues hubieran sido más drásticas de lo que en un principio hemos adoptado tanto desde Cataluña como desde Aragón en las actuaciones. Es una plaga hospedante típica del maíz, aunque se ha descrito en alguna otra gramínea, pero no se han observado grandes daños en los cultivos, o sea que la tenemos que tratar como específica del maíz. Aquí es un poco, en esta presentación, es un poco la distribución que tiene a nivel mundial. Como veis, pues bueno, está sobre todo en la zona de Estados Unidos, tanto Norteamérica como América Central. Y luego, pues bueno, en la zona europea, como veis, pues saltó en la antigua Yugoslavia, pero como veis está distribuida ya por todos los países. Y bueno, la teníamos en Francia y en Italia y ahora ya pues en la península. Perdón. Como biología, aunque la desconocemos aquí, sí que es cierto que en Europa y sobre todo nuestros compañeros de Italia la han estudiado en profundidad. Nosotros, como os he dicho, aquí en el verano la hemos detectado. Todavía desconocemos cómo se va a adaptar en nuestras regiones. Pero bueno, tiene una generación anual. Los huevos son depositados normalmente en los meses de septiembre-octubre, en las primeras capas de superficie del suelo. Producen una invernación y luego hay una eclosión sobre la primavera, coincidiendo un poco con la siembra y emergencia del maíz, ¿vale? Realmente los daños más graves que produce esta plaga es precisamente en esos momentos. En la emergencia del maíz también hay la emergencia de las larvas, que tienen pasan también por unas fases, y lo que hacen es que se alimentan de las raíces de la planta. De tal manera que cuando los ataques son muy graves, pues pueden llegar a
a poner en compromiso, bueno, lo que hace es, al comerse las raíces, las plantas tumban y, bueno, puede llegar a producir, pues en ataques, en densidades muy grandes pueden producir, pues pérdidas bastante severas. Sí que nos hemos retroalimentado con los compañeros de Cataluña y de otros países y sí que vemos que la plaga va un poco, evoluciona. En los primeros años los daños no son de gran importancia, pero sí que es cierto que a los 4 o 5 años ya empezamos a tener en algunas parcelas verdaderos problemas. Los adultos son escarabajos que miden unos 5 a 6 milímetros. Son muy característicos, ahora os pondré unas fotografías de los que detectamos aquí en Aragón. Los elitros tienen un color amarillo verdoso con aquí lo tenéis, con unas líneas negras, también muy características. Y luego lo que sí hemos detectado es que en determinados ejemplares estas líneas se quedan como difusas, es como no son tan marcadas y lo que hace es que se queda como un poco difuminada. No sé si, yo hablando aquí con una compañera que es entomóloga, intentamos, porque en algunas publicaciones y en algunos libros o bibliografía, sí que le achacaban a posibilidad de diferenciación entre el macho y la hembra. Pero con nuestras compañeras de aquí de entomología, la verdad es que no está muy definido ese aspecto. O sea que podemos presentar, o sea, podemos ver en campo, podemos ver las dos opciones. Aquí os pondré luego un poco, bueno, seguimos con la biología. Lo que os he comentado es las larvas se alimentan de las raíces. Hay un daño que es muy característico al comprometer las raíces principales de la planta, lo que hace es que se produce una especie de encamado y la propia planta intenta otra vez coger la verticalidad, que es lo que produce un cuello de cisne, que se le llama, que si os veis aquí en las fotografías, se observa aquí, como veis, no sé si veis el puntero, pero veis que la planta por naturaleza se ha encamado y ha intentado surgir otra vez hacia arriba. En estos tipos de encame, la altura de la mazorca tampoco se compromete mucho, es decir, no se queda muy tumbada, salvo en algunas plantas, y realmente en las parcelas que hemos detectado los daños todavía no han sido muy graves. Como veis, pues bueno, aquí tenéis el detalle de los daños que se producen en la raíz, como veis, bastante severos. Y como os he comentado, pues incluso puede llegar a comprometer la propia planta. También es cierto que cuando la planta va creciendo y se va desarrollando con estados vegetativos más tardanos, pues bueno, ya la planta resiste más, incluso las raíces secundarias pues se transforman un poco las que son de anclaje e incluso hacen su labor como para alimentar a la planta. Esto no sé si me pasa ahora o no me pasa. Así. Vaya, ahora esto no me va. Vale, como veis, pues bueno, ahí tenéis distintos. Esto, esperar un momento que no sé lo que me está haciendo la presentación. No sé, me disculparéis, pero ahora, bueno, aquí me está pasando todo y no puedo tirar para atrás. Bueno, un momento. Ahí, esperad un momento. Bueno, como veis, los daños que producen, ahí tenéis más encamados. Como veis, algunas veces son más severos que otros, pero bueno, esto es lo que nos hemos encontrado en el campo. Las larvas son, como veis, también son diminutas, es muy característico que tanto en los dos extremos tienen esta coloración marrón. Esta larva, nosotros cuando las detectamos, era en un estadio, ya estamos en julio, ya no había larvas. Esta fotografía nos la facilitaron los compañeros del Laboratorio de Agricultura y Sanidad Vegetal de la Generalitat de Cataluña. Esta fotografía también es de ellos, como veis también, fijaros en el grado de
grado de daño que tenía esta planta. Y luego en la parte aérea sí que se detecta, pero bueno, estos daños no son tan graves, se detectan estos daños en el parénquima de la hoja. Como antecedentes en Aragón, pues lo que os comentaba, a primeros de julio del 21 dio un aviso el Servicio de Sanidad Vegetal de Cataluña con una detección en la comarca del Prat d'Urgell, y coincidiendo en el mismo mes, claro, al recibir ese aviso de Cataluña, pues un técnico además comercial de una zona anexa a la MUGA de Cataluña, pues nos avisó diciendo que parecía que había detectado que en la parcela parecía que tenía unos síntomas que podían ser de daño de diagnóstica. Concretamente fue el 29 de julio en el que lo recibimos. Era una parcela de la localidad de Bujaraloz, en la provincia de Zaragoza, pero ya os digo que está muy anexa a Cataluña. Y coincidía que justamente la parcela estaba pegada a la Nacional 2, que es una vía de mucho tránsito que hasta hace muy poco, pues antes de la liberalización de la autopista que iba hacia Barcelona, pues era muy transitada por camiones, tanto de un lado hacia el otro. Vale. El día 30, o sea, cuando ya se dio el aviso, pues al día siguiente fuimos a visitar la parcela, se cogieron muestras para poder identificar mejor la especie y al final ya se concretó aquí en laboratorio que era virgífera, por lo cual, como os he dicho, pues bueno, no estaba dentro de como plaga cuarentenaria. Cataluña, la Generalitat de Cataluña, pues emitió en su día una ficha técnica de la plaga que es accesible a todo el mundo. Nosotros sí que es cierto que, claro, cuando recibimos el aviso y ya vemos adultos, por lo cual entendemos que como mínimo esta plaga la tenemos en el territorio desde hace por lo menos un par de campañas. Lo que pasa es que hasta ahora no se ha manifestado o no se había detectado. Nosotros sí que desde el Gobierno de Aragón sí que desde hace tiempo monitorizábamos en distintos puntos de la geografía de Aragón con la colocación de trampas con feromona en puntos estratégicos, pero bueno, nunca coincidió que los pusiéramos en esa zona, los poníamos al lado de vías, concretamente en la zona de la autopista, pero no la que va hacia Cataluña, sino que era un poco hacia el norte. En el aeropuerto de Zaragoza, también por el tema de movimientos de mercancías que tiene ese aeropuerto, en la zona de la plataforma logística también de Zaragoza, pero nunca la habíamos detectado. En agosto la verdad es que nos tocó pues un poco trabajar, no la conocíamos, hicimos una comunicación al Ministerio, aunque no teníamos la obligación de hacerlo al no ser una plaga cuarentenaria, pero lo comunicamos al Ministerio y sí que desde el primer momento con los compañeros de Sanidad Vegetal de Cataluña hemos tenido pues varias reuniones. Concretamente, la primera estuvimos las dos comunidades autónomas pues un poco poniendo en común todo lo que habíamos visto, en qué zonas las habíamos visto, ver un poco qué estrategias conjuntas podíamos adoptar para ver por lo menos en qué alcance teníamos. Sí que los compañeros de Cataluña sí que la tenían un poco más, más acotada y más localizada, pero nosotros no sabíamos exactamente en qué momento nos encontrábamos y cuál era nuestra situación. Nosotros automáticamente, después de la reunión que tuvimos con los compañeros de Cataluña, hicimos un aviso fitosanitario a todos los agricultores que están suscritos a unas publicaciones que hacemos desde el Centro de Sanidad
dando el aviso de, pues bueno, de que se había detectado y un poco pues la descripción de la plaga y pues bueno, las medidas que se creían en ese momento que eran las mejores para abordarlas. Sí que a esa altura o fase de cultivo, pues la verdad es que nos daba poco pie a hacer nada, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco el aviso que se dio, la notificación que se hizo al Ministerio. Los avisos fitosanitarios son de acceso también desde nuestra página web. Y bueno, y luego sí que volvimos a juntarnos otra vez con los compañeros de Cataluña. Colocamos, porque claro, tenemos ahí un problema en esa zona, es una zona concretamente que luego viene un poco a poner en valor las redes que tenemos de vigilancia con las atrias, en las asociaciones de tratamientos integrados en agricultura. Creo que en Cataluña se llaman de otra manera, ahora no me sale el nombre, pero bueno, en Cataluña también está esta figura. Y bueno, concretamente en esa zona donde detectamos la diabrótica partimos de dos problemas. El primero, que en esa zona no hay ninguna atria, es decir, no tenemos ningún técnico que colabore con la administración para hacer seguimientos de plagas. Y la segunda, que es una zona que yo creo que la conoceréis todos, que es una zona casi de monocultivo de maíz, en la que año tras año se pone maíz, y en el que tenemos otro problema, que también yo creo que ha agravado un poco el desconocimiento de esta plaga. En esta zona tenemos incidencia de teosinte. Con el teosinte, el gobierno de Aragón actuó de forma radical y en esto pues, me refiero a que desde un principio se hizo un seguimiento estricto del teosinte. Hubo pues dependiendo del grado de afección que había en las parcelas, pues se optaron medidas preventivas en las que incluía realizar obligatoriamente rotación de cultivos con otros cultivos que no fueran ni maíz ni sorgo. Y entonces, claro, la gente o los agricultores de la zona, pues en el desconocimiento de que esta plaga no era una plaga cuarentenaria, pues intuimos que no nos facilitaron la información, que posiblemente alguna persona o algún técnico ya en su día detectó que teníamos esa incidencia allí, pero un poco por miedo a que hubiera algún tipo de actuación a este respecto, pues, se ocultó o no se dijo. Lo digo precisamente porque la persona, lo que llamamos la parcela cero, que fue donde se detectó por primera vez la plaga, el técnico que me avisó, pues me dijo que vamos, que el agricultor no quería, que me avisó un poco como de sobaquillo, ¿vale? Por así decirlo, es decir, en confianza, porque el agricultor la verdad es que no quería transmitir a la administración que estaba la plaga. A ver, yo hablé con el técnico, le dije que no íbamos a actuar, ni mucho menos, que no era la intención. Y entonces, pues bueno, al final sí que es cierto que el agricultor, pues bueno, se abrió y la verdad es que ha colaborado durante toda la finalización de la campaña, y para esta nueva campaña me dijo que no sabía qué iba a hacer, si iba a rotar o iba a seguir colocando maíz. Pues bueno, yo le dije que bueno, que si quería poner maíz, que para nosotros sí que era bueno, porque intentaríamos monitorizar la plaga desde los primeros estados. Bueno, que esto me voy un poco del tema. Como os digo, pues a partir de ese momento sí que con los compañeros de Cataluña pues quisimos ver en qué grado de afección teníamos o cuál era la extensión en la que teníamos la plaga, y lo que hicimos fue tanto a las atrias que estaban anexas a esas comarcas
incluso algunas que no eran específicas de cultivos extensivos, que eran específicas de cultivo de frutales, pues nos buscaron parcelas de maíz para ir colocando trampas con feromona. Yo la verdad es que me mosqueé un poco porque, claro, antes de llegar a la frontera con Cataluña, está Bujaralo, pero hay varios pueblos entre medio de la frontera de Cataluña con el pueblo donde salió la plaga. Entonces, claro, yo decía, bueno, si ha venido de un lado o ha venido, que vamos, a estas alturas, no poder, a ver, achacar que viene de un lado a otro no es por echar gatos a nadie, al contrario, más que nada tienes que saber un poco de por dónde ha venido, porque normalmente este tipo de coleópteros no son grandes voladores. Entonces, o una de dos, o ha venido volando de alguna manera, o lo que creemos que ha sido que ha venido por transporte de mercancía. Entonces, era por saber, entonces digo, pues bueno, si está en Bujaralo, tendrá que estar en Peñalba y tendrá que estar en Candasnos. Hicimos muestreo en las dos localidades y la verdad es que no hemos localizado. No hemos localizado. Pero sí que es cierto que en comarcas aledañas a Cataluña, en estas áreas que digo que eran de frutales, que nos buscaron unas parcelas, hemos encontrado, tampoco ha sido testimonial, pero encontramos en el Bajo Cinca y en el Cinca Medio. Es decir, que aquí tenéis el plano que hemos hecho hicimos con los buffers a 1 kilómetro, a 5 kilómetros y a 25, pues un poco por saber las parcelas en las que teníamos que actuar. Pero fijaros que es curioso que hemos ido teniendo en las zonas, o sea, ahí veis en las que tienen las estrellitas es donde pusimos punto de control. Y hemos detectado justamente tanto en Bujaralo, que es en la parte de aquí abajo, a ver si me deja poner aquí, que se ve un poco mal, pero bueno, esta parte es la zona cero, por así decirlo. Esta sería Peñalba y Bujaralo, que es donde yo pensaba que podría ser que, claro, estábamos además en el buffer de 25 kilómetros, digo, pues bueno, posiblemente aquí pues tendría que estar, ¿no? Porque claro, me resultaba curioso que aisladamente estuviera aquí y no estuviera por ahí, pero bueno, puede pasar. Pero concretamente tuvimos una captura en cada sitio de un adulto, que fue en la partida en esta de aquí y en esta de aquí. Por lo cual, pues bueno, nos da la idea, además coinciden que son zonas también de maíz, esta zona de aquí es más maíz rastrojero, pero bueno, son zonas de mucha ganadería y de maíz. También es una zona que también hay mucho movimiento por fábricas de piensos, también tenemos otros problemas con algún tipo de mala hierba que también ha venido y se ha venido contaminada con algún cargamento de material para la realización de piensos. Pero bueno, nos da la idea pues que bueno, en esta zona en esta parte de aquí tenemos pues bueno, vamos a empezar a tener problemas de afrótica. No sé si cuando pongo el puntero esto me fastidia todo. Pero bueno, a ver si me deja pasar. No me deja pasar. Bueno, ahí. Bueno, como veis, por hacernos una idea de dónde nos encontramos en la zona en la que nos encontramos con el mapa de Aragón, pues bueno, cae justo en esta zona de aquí, que es donde tenemos una gran potencial en el cultivo del maíz, aunque sí que es cierto que, como veis, los puntos que no se ve muy bien, pero estos puntitos rojos que hay en esta zona de aquí, esos son puntos de seguimiento de atrias. Como veis, en la zona de Teruel tenemos un poquito, bajo Aragón, en la zona del Valle del Ebro y luego la zona de Cinco Villas. ¿Vale? Por ahora allí se ha puesto en alerta a las atrias y en un principio, pues bueno,
Como actuaciones para este año, pues por una parte será el seguimiento en la parcela que hemos llamado cero, que es la zona del Bujarador. Se va a potenciar, bueno, de hecho ya se ha potenciado la colocación de puntos de seguimiento con trampas y feromonas, tanto en la administración como por parte propia de la administración como en las atrias. Está programada que se va a hacer charlas de información antes de comienzo de campaña en todas las zonas con que se pone maíz. Se está terminando que está ya en fase de imprenta una ficha técnica un poco análoga a la que se publicó con los compañeros de Cataluña. Sí que se ha estado hablando en los informes, desde el Centro de Sanidad, emitimos unos informes y unos boletines fitosanitarios con carácter bimensual, en el que ponemos informaciones de interés, en la que están suscritos los agricultores y, bueno, pues ahí sí que pondremos unas recomendaciones de manejo y información de interés. Desde la postura del Gobierno de Aragón, pues, que coincide con el de Cataluña, pues es que, bueno, tenemos que estar encima de la plaga, pero realmente no, si esto no se descontrola ni va a más, pues bueno, las medidas que se van a adoptar en un principio van a ser de este tipo, ¿no? Que son pues, información, estar encima de los agricultores, aprender más de la plaga. De hecho, la última reunión que tuvimos con los compañeros de Cataluña también se unieron a la reunión compañeros de Navarra, un poco también pues por ir mirando a ver cómo era la evolución, por ir aprendiendo un poco más. Sí que pusimos en común aspectos que nos facilitaron compañeros de Italia a través de Cataluña. Y la verdad es que, pues bueno, sí que es cierto que, bueno, que este año ya desde la red de vigilancia de fitosanitaria de Aragón que tenemos creada a través del Centro de Sanidad, en el cual participan atrias, ya tenemos programados 26 puntos de seguimiento de maíz, 2 en Teruel, 10 en Zaragoza y 14 en Huesca, aparte de los que pongamos la propia administración. La red fitosanitaria pues es una idea de cooperación que, como veis, está integrada en 71 atrias en todo el territorio de Aragón. Actuamos en 570 municipios de la comunidad y abarcamos pues unas 320.000 hectáreas, un poquito más, de cultivos. Lo que hacemos aquí es, pues eso, se crean una serie de puntos de control con una aplicación informática que ahora también se está utilizando en los compañeros de Cataluña. Pues bueno, es una aplicación en la que los técnicos van a campo, graban sus datos y nosotros tenemos esa información la tenemos a tiempo real, ¿vale? Y bueno, como pues un poco por terminar un poco porque tampoco, yo cuando me comentaron de dar la charla, digo, pues nuestros compañeros de Cataluña yo creo que tienen un poco más de experiencia porque ellos la detectaron antes y yo creo que la estuvieron vigilando antes. Entonces, digo, hombre, yo os puedo decir la visión desde Aragón y lo que vemos y lo que estamos aprendiendo, porque al final sí que es cierto que tanto en Estados Unidos le llaman la plaga, creo que le llaman el del $1.000.000 o del $1.000.000.000, que es una plaga de las más importantes en el cultivo del maíz, pero lo que nos han transmitido tanto nuestros compañeros de Italia con lo que se ha ido recabando de información, pues bueno, de las incidencias que hemos tenido a nivel europeo, pues la verdad es que aquí no se tiene
esa psicosis de que vaya a ser una hecatombe para el maíz. Sí que es cierto bueno, que hasta que esta plaga, como he comentado antes, hasta que empieza a ser grave o a producir daños graves, sí que es que tarda un tiempo, ¿no? Hasta 4 o 5 años hasta que realmente las densidades de poblaciones son preocupantes. Pero bueno, las recomendaciones que se hacen, que son muy sencillas, lo que pasa es que hay veces que en el propio terreno son difíciles de aplicar, debido precisamente a lo que os he comentado, pues que justo donde hemos tenido esta Disculpa, aparición, pues Jesús, sí, igual tenemos que sí. ir acortando un poco Vale, porque vale, vamos pues un poco nada, ya mal de tiempo. vale, pues nada, simplemente deciros pues eso, que las medidas de control, sobre todo lo que más se recomienda es el tema de rotación de cultivos, o sea, eso es impepinable, que es la más eficaz. El manejo de fechas de siembra, pues para evitar coincidir la emergencia de la planta con la emergencia de larvas. Y luego la utilización de productos fitosanitarios. Lo que pasa es que el productos fitosanitarios, cuando hay que buscar en el periodo en el que tengamos mayor cantidad de adultos y sobre todo hembras ovadas. Claro, se da normalmente para julio, pues, para esas fechas. Entonces los cultivos en ese estado están muy avanzados y bueno, tenemos un problema que es el entrar en las parcelas sin hacer grandes destrozos. También hay una recomendación de la Comisión de 6 de febrero del 2014 que más o menos viene a decir lo mismo que os he comentado. Y luego, pues que bueno, que para la diabrótica, pues tampoco hay muchas materias activas autorizadas a día de hoy. Son, pues ya lo veis, tiretroides, deltametrinas y poco más. Nada más, simplemente pues agradecer vuestra atención. Espero que por lo menos haya podido decir alguna cosa que os pueda servir y pues agradecer a la organización de pues que contéis con nosotros y que si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis hablar o preguntar, pues ahí tenéis mi teléfono, mi correo electrónico y me tenéis para lo que necesitéis.